Notación sumatoria. Como definición, la suma de n términos, es decir, este primer término a sub 1, este segundo término a sub 2, este tercer término a sub 3, podemos continuar con a sub 4, a sub 5, así sucesivamente, que es lo que significan estos tres puntitos, hasta llegar al último término que sería a sub n. La suma de estos n términos se expresaría de esta manera. Este símbolo que está aquí es una letra griega mayúscula conocido como sigma, y este símbolo de sigma nos indica siempre que se está sumando una cantidad de términos, que en este caso sería la a sub i. Este simbolismo se lee de la siguiente manera: esta es la suma de las a sub i o de los términos a sub i que comienzan desde i igual a 1 hasta n. ¿Esto qué quiere decir? Que esta letra i toma valores que empiezan a partir del número 1, continúan con el número 2, con el 3, el 4, el 5, en ese orden sucesivo hasta llegar al último término que sería el valor de i igual a n. Esta es la forma compacta como se representa una sumatoria o una suma de este tipo. Aquí pueden ver que aquí está ordenado de manera progresiva cada uno de estos términos. Si la i vale 1, significa que el primer término sería a sub i. Si la i vale 2, significa que le vamos a sumar el segundo término, que sería a sub 2. Si la i vale 3, significa que le vamos a sumar el siguiente término, que sería a sub 4. Perdón, a sub 3. Si la i vale 4, tendríamos que sumarle el siguiente término, que sería a sub 4. Esta expresión representa la suma de varios términos. En este caso está representando la sumatoria o la suma de n términos, que son esos que estamos definiendo aquí. Así que esta es una manera compacta. Esta es la manera compacta en cómo se representa una suma o sumatoria, como algunos suelen llamarle. Aquí la i es el índice de la suma, como hace un momento les mencioné. La a sub i, que son estos valores que están aquí, es el 10º término de la suma, y los límites inferior y superior de la suma son i igual a i y n respectivamente. Es decir, esta expresión que tenemos aquí es el límite inferior, que significa el valor desde donde comienza la i, y esta n significaría el valor superior o el límite superior hasta donde debería terminar la suma. Entonces, como ejemplos de esta suma, podemos encontrar esta expresión que tenemos aquí. Aquí pueden notar que la variable que estamos utilizando es la i, y pueden notar que la i también aparece aquí. Esta expresión se lee la sumatoria o la suma de i desde i igual a 1 hasta 5. Vuelvo a repetir, este símbolo se empieza a leer como la suma de i desde i igual a 1 hasta 5. Como la i toma valores a partir de 1, que es el límite inferior, y llega hasta 5, que es el límite superior, significa que aquí se va a ir reemplazando la i por cada uno de estos números, comenzando con i igual a 1, más i más 2, más 3, más 4, hasta el último término, que en este caso sería el valor de 5. Este sería la expresión o la forma desarrollada de esta suma o de esta sumatoria. Aquí tenemos otro ejemplo. Si tenemos la sumatoria de i al cuadrado desde i igual a 1 hasta 4, significa que ahora esta i se va a seguir reemplazando comenzando desde 1 hasta 4 a través de una suma. Aquí pueden notar que la potencia, que es el número 2 o el cuadrado, no se modifica, solamente se modifica la variable i. ¿Por qué? Porque es lo que me está indicando esta sumatoria. Así que aquí el desarrollo de esta simbología sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, porque el último término de la i vale 4. Otro ejemplo sería esta sumatoria de este cociente, que es 1 sobre i, y la i aquí se va a reemplazar desde i igual a 1 hasta 6. Por eso ustedes pueden ver esta sumatoria donde los valores que cambian son los valores del denominador de esta fracción. Aquí pueden notar que el 1 es una constante, es decir, no se modifica, y el denominador pasa a ser comienza desde el valor de 1, continúa el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 de manera progresiva. Y una expresión de sumatoria tal vez un poco más compleja sería esta expresión simbólica, donde pueden notar que la mayoría no son valores numéricos, sino ahora son símbolos. Aquí esta sumatoria de f de x sub i
por delta de x. Esta expresión se conoce como delta de x. Esta función lo vamos a reemplazar desde i igual a 1 hasta n, es decir, vamos a escribir exactamente esta misma expresión, pero donde tengamos al valor de la i lo vamos a ir reemplazando por esos valores que tenemos desde 1 hasta n. Pueden notar que esta primera expresión es la misma que tenemos acá, solamente que en el lugar de la i colocamos el 1. Aquí en esta otra expresión, en vez de la i colocamos el 2. En esta otra expresión, que es lo mismo, en vez de la i colocamos el 3, y así sucesivamente a través de esta operación de suma. Así podemos continuar hasta el último término, que en este caso sería el valor de n. Así que podemos tener expresiones complejas como en este caso, o operaciones un poco más sencillas donde los resultados sean valores numéricos. Para fines prácticos encontraremos algunas sumas especiales que se les llama así, ya que tienen una fórmula donde no necesitamos hacer el desarrollo de toda la suma para poder obtener sus resultados, como en el ejemplo anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos esta fórmula que es una suma especial. Si tenemos la suma de esta constante c, este c es cualquier número real desde i igual a 1 hasta n. Aquí lo que se está haciendo es en realidad sumando esta constante c n veces. Al tener una misma cantidad sumada n veces, en realidad lo que se puede hacer de manera inmediata es multiplicar esta n que tenemos aquí por el valor de c, ya que sería el mismo resultado. Un ejemplo de la aplicación de esta fórmula sería la sumatoria de 5 desde i igual a 1 hasta 4. Aquí pueden notar que estoy colocando este término 5, que es una constante, 4 veces, que es exactamente lo mismo que decir la multiplicación de 4 veces 5, y 4 veces multiplicado por 5 nos da como resultado el valor de 20. Otra suma interesante, que es una de las que más se aplica, es esta sumatoria de i desde i igual a 1 hasta n. Nuevamente, recordando, esta sumatoria de i desde i igual a 1 hasta n de manera general significa la suma de los primeros n números naturales, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, así sucesivamente hasta donde se termine el valor de n. Si tenemos una suma de este tipo que se simplifica de esta manera, podemos encontrar la suma de manera sencilla utilizando esta fórmula que tenemos aquí. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta el límite superior, que en este caso es n, lo único que hacemos es que esta n lo multiplicamos por n más 1, es decir, el valor de la n lo multiplicamos por el número que le sigue y lo dividimos entre 2, y la suma de estos n términos coincidirá con esta operación que tenemos aquí. Así que veamos este ejemplo. Si tenemos la suma desde i igual a, desde i igual a 1 hasta 5, significa que vamos a sumar de manera progresiva los primeros 5 números naturales, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Si sumamos, 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6, 6 más 4 es 10 y 10 más 5 es 15. Así que ese valor de 15 debería de coincidir al aplicar esta fórmula. Vamos a aplicarla. Si la aplicamos, recordarán que la n en este caso es el límite superior, que sería 5. Si lo multiplicamos por el que sigue, sería el número 6. 5 por el que le sigue sería 6, y lo dividimos entre 2. Al simplificar esta expresión nos da como resultado 30 entre 2, y 30 entre 2 da como resultado 15, que es el mismo valor que obtuvimos al hacer la suma hace un momento. Así que tenemos muchas ventajas. Aquí no se nota demasiado, pero se tienen muchas ventajas cuando son cantidades muy grandes, como 100, como 1000, como 1.000.000. Si sigue esta forma progresiva, podemos obtener el resultado de manera inmediata. Otra suma especial es esta, la sumatoria de i al cuadrado. Si tenemos la suma de i al cuadrado desde i igual a 1 hasta n, significa que cada uno de los términos 1, 2, 3, 4 hasta n, cada uno de ellos está elevado al cuadrado. Al hacer la suma de estos resultados, este resultado es exactamente lo mismo que se aplica esta operación que tenemos aquí. Aquí esta operación o esta fórmula nos dice que la n, que es el límite superior, lo multiplicamos por el número que sigue y lo multiplicamos nuevamente por el doble de n y le sumamos 1. Este numerador, al dividirlo entre 6, nos da el resultado de estos n términos elevados al cuadrado.
Como ejemplo, analicemos la sumatoria de y al cuadrado desde y igual a 1 hasta 3. ¿Esto qué quiere decir? Que el 1 lo elevamos al cuadrado, le sumamos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Al elevar al cuadrado cada término tenemos como resultado 1 más 4 más 9, que 1 más 4 sería igual a 5 y 5 más 9 sería igual a 14. Ese valor de 14 debería de coincidir con este mismo resultado si aplicamos esta fórmula. Así que al aplicar esta fórmula, al seguir esta fórmula, la n en nuestro caso valdría 3 y colocamos el 3 primero, lo multiplicamos por el número que sigue, que sería 4, y este valor de n, esta expresión que tenemos aquí nos dice que el 3 vamos a buscar el doble de 3, que sería 6, y le vamos a sumar un 1, que sería 7. Al hacer este producto lo tenemos que dividir entre 6 según la fórmula, reducimos la expresión, que es 84 sextos, y 84 sextos da como resultado 14, que es el mismo resultado que habíamos encontrado al sumar cada uno de esos términos. Y por último tenemos una última suma especial, que sería la sumatoria de y al cubo desde igual a 1 hasta n. De manera similar pueden notar que, bueno, aquí la potencia cambia para y al cubo, pero esta fórmula que tenemos aquí se parece mucho a la segunda fórmula o a la segunda suma especial, con la única diferencia que esa expresión lo tenemos que elevar al cuadrado y sería la suma de estos n términos elevados al cubo. Así que como ejemplo vamos a calcular la sumatoria de y al cubo desde igual a 1 hasta 3. Elevamos a la potencia cúbica cada uno de estos términos y tenemos 1 más 8 más 27. Así que 1 más 8 sería 9, y 9 más 27 sería 36. Aplicamos la fórmula. Si seguimos la fórmula, la n valdría 3, lo multiplicamos por el que sigue y lo dividimos entre 2. Esta operación lo elevamos al cuadrado, reducimos esta expresión, 3 por 4, 12, y 2 entre 2 nos daría 6, y 6 al cuadrado, bueno, nos daría el valor de 36, que era el valor que habíamos encontrado al hacer la suma de cada uno de estos términos. Como pueden notar, estas sumas especiales nos ayudan mucho a realizar cálculos de una manera mucho más rápida. Ahora, también vamos a encontrar en esta parte de las sumatorias lo que es la linealidad de la sumatoria. ¿Qué son las linealidades? Bueno, la linealidad es que si se tiene la sumatoria de una constante multiplicado por un término que tiene la variable y, significa que esta constante sale de la sumatoria y solamente nos encargamos de encontrar la suma de este término que tiene la variable y. Otra propiedad de las sumatorias es que si se tiene la sumatoria de una suma de dos términos o más términos, lo que se puede realizar es que se puede calcular la sumatoria de manera separada, y lo mismo sucede si se tiene una resta de términos que tienen la variable y. Al calcular su sumatoria se puede calcular de manera separada. Estas tres propiedades se conocen como la linealidad de la sumatoria. Como ejemplo, podemos tener la sumatoria de 3 por i desde igual a 1 hasta 6. Pueden notar que si aplico esta primera propiedad, este 3, que es una constante, saldría de la sumatoria y calcularíamos solamente la sumatoria de i desde igual a 1 hasta 6. Aplicando la fórmula de n por n más 1 entre 2 a esta sumatoria, pues sería muy fácil calcular la suma de este término que tenemos aquí. Pueden ver que la n vale 6, se multiplica por el que sigue y se divide entre 2, se simplifica y nos da como resultado 21. 21 por 3 sería el valor de 63. Y por último, si se tiene la sumatoria de esta resta, aplicamos primero esta propiedad de separar las sumatorias. Tendríamos la sumatoria de 2 por i al cuadrado menos la sumatoria de 3. Aquí este 2, esta sumatoria de este término, podríamos aplicar lo que hicimos aquí. Este 2 es una constante, saldría de la sumatoria y calcularíamos solamente la sumatoria de i al cuadrado desde igual a 1 hasta 9. Aquí pueden notar que como es una constante, no lo saqué, lo dejé ahí dentro de la sumatoria, y podemos aplicar las sumas especiales para i cuadrada y la suma especial para una constante. Al aplicar esta fórmula para i al cuadrado y esta fórmula para una constante, al aplicarlo, bueno, aquí sobre todo para la i cuadrada, este 9 se multiplica por el que sigue, que sería 10, y recuerden que esta n hay que
hay que buscar el doble es 18 y al sumarle 1 nos daría como resultado 19, que sería esta parte que tenemos aquí, y dividirlo entre 6, reduciendo toda esta expresión nos daría como resultado 2 por 285, sin olvidar que esta sumatoria de esta constante es igual al límite superior por 3. Reduciendo toda esta expresión nos quedaría que el resultado de esta sumatoria es igual a 543.